Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Un placer llegar nuevamente a ustedes por este estudio de IMC Estudio, en donde tenemos aquí en producción a Israel Molina. Israel Molina es un duro en los medios. Si usted quiere grabar, si usted quiere editar, si usted quiere un short, un corte, un reel, si usted quiere algo bien hecho, pues contáctese con IMC Studio. Israel es el duro en esa materia. Aquí estoy con el pastor Juan Malaquía, el pastor Salas, desde República Dominicana para el mundo, hablándole a gente muy importante en el reino de los cielos. Gente VIP. Señores, qué bueno estar en Líderes Eternos. Nosotros que estamos trabajando no para ahora, estamos trabajando para permanecer. Así es. Porque Así es. somos eternos, no solamente porque el líder es eterno, sino porque Dios nos diseñó. Así es. Todo el que nació en el corazón de Dios fue diseñado para y por la eternidad. Ay, ay, ay. Tremendo. Eso Bienvenido a Eso Líderes está duro, Eternos. eso está duro, eso está duro. Descifra lo mejor. Sencillo. Líderes Eternos se encarga de explicarlo. Así es. Usted fue marcado para siempre, para vivir no solamente este lapso breve, esta minoría de tiempo que vivimos en la Así tierra, mismo. esta brevedad. Fuimos diseñados para siempre. Es el concepto de Dios. Dios es eterno y lo que Él hace es eterno. Así es. Bueno, me alineo totalmente en armonía plena con relación a todo lo que expresa tanto el pastor Ariel como el pastor Juan Malaquía, quien conversa para todos ustedes, ya lo saben, ese mismo, claro que sí, su amigo, su consiervo, su servidor en el Señor, el pastor William Salas. Sí, Desde Venezuela para el mundo. No, República Dominicana para el mundo. Un gustazo, William, tener. Sí, señor, un gustazo enorme. Así es. Así es. Bueno, hablando de eternidad, en el capítulo 3 de Eclesiastés, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Amén. Así que realmente hay una diferencia entre la eternidad de Dios y la eternidad del hombre, ¿verdad? Porque la eternidad de Dios es magnífica. No, claro. Siempre ha estado ahí. Eso es increíble. Porque Siempre ha es igual que existido. hagamos la comparación Kairos y Cronos, indiscutiblemente. Sí, así es. Indiscutiblemente que es superior. Ahí está Malaquía pensando algo. Algún día entenderemos el tema de la eternidad de Dios. Algún día. Terrible, terrible. Por ahora Dios nos ha hecho limitado, ¿verdad? Una mente controlada, limitada. Para nosotros todo tiene que tener un inicio y un final. Así que por fe creemos en un Dios que es eterno, que siempre ha estado ahí. Así Bueno, es. venimos hablando sobre los principios sobrenaturales de liderazgo. Precisamente allá en la conferencia vamos a estar hablando de principios sobrenaturales de liderazgo. Y la semana pasada estuvimos hablando de la unción. Fue un tema bastante edificante hablar de la unción en la manera en que se expuso, ¿verdad? Aclarándole a la gente qué es realmente la unción, que se trata de ese momento de ungimiento donde el Espíritu Santo viene a tu vida. Y no es algo como que tiene que pasar a cada rato y todas estas cosas. Hablamos de la diferencia entre la unción y la presencia de Dios. La presencia de Dios en un culto, en una actividad, en tu casa, en tu vida, es diferente, ¿verdad? Entonces, aclaramos bien este tema. Pueden buscarlo para atrás, le dan a YouTube ahí y van a encontrar este tema muy interesante de la unción. Hemos agotado varios temas de principios sobrenaturales de liderazgo y hoy vamos a hablar de la visión. Vamos a traer la primera parte del tema de la visión. ¿Qué es la visión? ¿Por qué un líder necesita una visión? ¿Qué te garantiza la visión? ¿Cuándo empieza la visión de un líder? Todas estas cosas las vamos a estar mirando. Alguien dijo la visión es la que separa a los soñadores de los hacedores. O sea, que una cosa es soñar y otra cosa es ejecutar. Y otra cosa es ejecutar. Ese mismo escritor, John Maxwell, decía que la gente tiene que saber que tú puedes planearlo, puedes comunicarlo y puedes hacerlo. Así, son tres etapas. Hay que ejecutar, hay que ejecutar. Pero a mí me gusta mucho, a mí me sigue bendiciendo el pensamiento, la actitud del hijo pródigo, pastor, porque es que él tomó una decisión. Y la ejecutó. Él ejecutó, llegó, y fue un momento muy duro para tú ejecutar ese tipo de visión. Claro. Me voy a levantar, iré y le diré. Y hizo las tres cosas. Y me levantaré, planificación. y le diré. Increíble, esos tres pasos. Claro. Pero si seguimos ese orden de ideas que tú estás expresando y que viene también diciendo el pastor Ariel, le podríamos entonces anexar esto también a la mujer del flujo de sangre. Ahí hay ¿Cuánto una necesita? determinación.
También. De eso se trata entonces, esto es Líderes Eternos y estamos disfrutando de este tiempo de calidad en la presencia del Señor. Así es. Entonces la visión es lo que te direcciona, la visión es la que te dice para dónde vas. El profeta Abacú estaba desesperado. Estaba desesperado de encontrar un momento en que él quería saber ya qué era lo que tenía que hacer, qué iba a pasar. Y se paró delante de Dios y le dijo, sobre mi guarda estaré y aquí me voy a parar. Y me voy a parar firme y voy a esperar aquí. Pareció un poquito a Job. Me voy a parar aquí. Dime qué es lo que vamos a hacer. Y Dios entonces le responde y le dice, óyeme, aunque la visión tardara, Ajá, capítulo 2, versículo 2. estate tranquilo, cálmate. La visión vendrá y no tardará. Espérala. Porque hay una característica que tiene la visión, cuando la visión es puesta en el corazón del hombre de parte de Dios y cuando es una visión humana, hay que establecer la diferencia. Sí, por Pero me eso imagino que estamos, son puntos diferentes. claro, por eso estamos hablando de la visión dentro del principios sobrenaturales del liderazgo, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de la visión de Dios en el hombre, en el Así es. liderazgo cristiano. Porque nosotros como personas podemos establecernos metas y esa Sí. es nuestra visión y hay métodos de Que no está cumplirla, mal. que no está mal. De hecho, hablamos de eso en un programa aquí hace un tiempo. Sí. Entonces, eso no está mal. Usted tiene que vivir con metas, Así con una es. visión. Usted no puede ir dando palos a ciegas, como dijo el gran escritor Séneca, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ay, Dios Séneca es mío. uno de los pensadores gnósticos más importantes. De hecho, le atribuye mucho pensamiento de los gnósticos a Séneca casi Sí, siempre. sí. Tenía pensamientos muy, muy certeros. Entonces, la visión lo que hace es decirte para dónde tú vas, hacia dónde vas. Entonces, cuando hablamos de la visión en el liderazgo cristiano, esa visión tiene que venir de parte de Dios. Dios te da la visión. Ahora, ¿de dónde nace la visión? La visión siempre va a nacer de una necesidad. Y eso es lo que nosotros como líderes cristianos debemos entender. El liderazgo cristiano se trata de servir, se trata de servicio. Decíamos hace un tiempo aquí que Dios ha puesto en la vida de las personas habilidades importantes que van a salir a relucir cuando se pone manifiesto una necesidad. Así es. Entonces, esas habilidades que Dios te dio a través de procesos, de muchísimos procesos, entonces vinieron esas habilidades, entonces te van a servir para ejecutar la visión. O sea que los vientos contrarios son normales. Son Cuando las procesos. circunstancias se presentan, uno de repente se ubica mal desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Uno dice, wow. Ajá. ¿Y por qué no nos enseñan de alguna manera a enfrentar con actitud correcta? Entonces la actitud es determinante, es lo que te está tratando de Lo decir. que pasa es que una cosa trae otra. Mira, nunca hubo y nunca habrá operaciones en las que Dios intervenga que primero no parezca que Él está dormido en la barca, si paralelamente a eso no se desata un viento y una tempestad poderosa. Una cosa camina de la mano de otra. Me voy a explicar. Arrecia, hermano, arrecia, sí, señor. Esto es importante. El Señor está ahí. Él está tranquilo, como siempre, porque Él es soberano, es Dios. Pero nosotros en la tempestad, ¿qué es lo que pasa, pastor? Tenemos un norte, vamos en una barca, Sí. cielo, Nos eternidad. ataca Sí, los mecanismos de Pero defensa. en entonces, en ese proceso va a desatar una gran tempestad, pero el Señor está ahí. Y en esa tempestad es probable que a ti se te olvide que el Señor está ahí, pero hay un norte, Ujú. la barca va a una dirección clara, precisa, concisa. Pero ¿qué tú haces en medio de la tempestad? Tú tienes dos opciones, Sí. o perturbarte por la tempestad, o despertar al Señor que está ahí para que Él calme los vientos. Pero la visión sigue siendo la misma. Tenemos un norte, un destino, una visión definida que viene de Dios. ¿Se entiende lo que quiero o decir? sea, Claro, y lo que eso- vivimos nos tiene que, o sea, nos impulsa a tomar decisiones. Definitivamente. Nos impulsa a entender pues que hay un propósito, que hay un para qué de todo lo que de alguna forma estamos experimentando. Se cumple la palabra. Así Todo es. obra para bien. Ahora, que en ocasiones nos perdamos, nos confundamos y nos parezcamos un poco al salmista, Ujú. ¿verdad? Porque Esas son características humanas que van a pasar en esta naturaleza. claro, Sí, pero a través de eso también el Señor quiere enseñarnos quién es Él. Así claro, es. mostrar Las su dos carácter. ocasiones de la barca que pasaron con los discípulos, que fueron bastante, ¿cómo lo digo? Ridícula para, Sí, se puede llamar del así. punto de vista de ellos. Sí. O sea, ¿cómo tú ves a un Jesús que acaba de repartir 2 panes, Wow. 5 panes Sí, y 2 peces multiplicarlos. a 5,000 hombres, no sé cuántas mujeres y niños que habían en ese monte? Yo me imagino que todos los discípulos, habían 11 discípulos repartiendo, pero había uno que estaba
mirándole la mano a Jesús. Dios mío. Sí, porque Tomás dudaba de todo. Siempre. Ellos toditos estaban en duda. pero- Yo no dudo que Tomás estuviera observando Entonces, Jesús parte panes, Y no se acaba. Y yo creo que Tomás no repartió, él se quedó mirando qué es lo que está ¿De haciendo. dónde está saliendo tanto pan? Porque de hecho hay una pregunta ahí al inicio de ese milagro, ¿de dónde ¿De sacaremos? dónde lo vamos a O sea, sacar? No, porque lo que, Sí. lo que entendieron que había una situación y que no era prudente enviarles en esas condiciones después de tantos días Claro. de compartir, van a hablar mal de nosotros. Sí, y pero Jesús le digo, ¿y qué hay? ¿Cuál es la visión? ¿Qué? Denle ustedes de comer. Y el Señor le dio, ¿está bien? Yo creo que Dele, ahí dele. hay un punto que choca con la visión que viene de parte de Dios, y es el razonamiento humano o la lógica Ok, humana. pero está bien. Vamos a pasar ese punto. Ujú. No me cabe en la cabeza, ¿verdad? No me cabe, Pero exacto. ya yo acabo de ver a Jesús coger 5 panes y 2 peces y alimentar 5,000 gente y sobrarme pan. Y sobrarme 12 canastas. Sí, 12 canastas. Entonces Jesús le dice, ok, súbanse la barca, crucen al otro lado, en lo que yo despido a la gente, yo lo alcanzo. Ellos van en la barca, se levanta un viento contrario, Ujú. ellos empiezan a volverse locos, pero ellos eran pescadores, la mayoría. Habían, Sí, expertos en habían navegación. 4 que eran pescadores, Sí, pescadores expertos. de profesión. Sí, experto de Y los navegación. otros sabían de mar, sabían de... porque era el medio de transporte común. Sí, más usual, exacto. Más usual. Ahora el medio de transporte, un carro, pero en el tiempo de ellos era, coge un barco, cruza para el otro lado. Sí, claro. Eran Entonces, expertos. que el viento le era contrario y estaba golpeando la barca en medio de una tormenta, me imagino que no era la primera vez. Ellos ya habían pasado por eso. Así es. Pero de repente, No, pero con la intensidad quizás que De estaba produciendo ya repente- como que era diferente. Porque cerca de las... No, es que no, la Biblia no dice que ellos estaban asustados por eso. Ellos se asustaron porque a las 5 de la mañana aparece un fantasma. Dios mío. Ellos no se le apareció Jesús a ellos, se le apareció un fantasma. Desde la perspectiva de ellos, solo que ellos entendían la Habían silueta. algunos mitos con relación al mar de Galilea y las Ahí fue donde apariciones. ellos temblaron, dice que gritaron de temor, gritaron, vocearon, una locura se armó en esa barca. Pero aún así Jesús le dice, tranquilo, no se vuelvan locos, soy yo, quédense tranquilos. Le responde Pedro, ese barbarazo. Todavía pues, Pedro con cierta duda, pero si eres tú, yo quiero una señal. Pero no fue una pregunta de fe. Y yo le decía a la gente, el otro día le hablaba a la gente a una congregación, no fue una pregunta de fe, fue de duda. Jesús fue muy misericordioso en dejar que Pedro se bajara de la barca y lo dejara caminar. Porque Si de Pedro verdad estaba- eres tú, Claro, pidiendo la señal. óyeme, te estoy diciendo que soy yo. Si de verdad eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. ¿Me está entendiendo? Óyeme, tú eres el hombre que yo acabo de ver hace 5 horas para atrás. Dale de comer a miles de gente con 5 panes. ¿Cómo yo sigo en duda? Pastor, cada posibilidad de un nuevo milagro genera dos cosas: o duda o aumento de fe. Siempre que hay una nueva condición o una nueva situación, te va a generar una de dos cosas y tú vas a tener que tomar una decisión con relación a en ese momento. Claro. O sea, o va a generar dudas profundas y tú no lo vas a lograr, o tú vas a comenzar a creer partiendo de esa realidad. Sí, Cada pero, condición es un desafío. Eso es totalmente así. Es totalmente así. Pero ¿cuántos milagros hemos visto a Dios hacer? Así Está es. bien, vamos a ver. Que tú me digas que sanar a un ciego no es nada, está bien. Esta situación que tengo ahora es peor que la de sanar a un ciego. La que sí Yo me va sé a que tú desafiar. tienes el poder para sanar a un ciego, pero no de librarme de la muerte aquí en el agua. Está bien, lo vi sanar a un cojo. Está bien, lo vi sanar a los leprosos. Mi hermano, pero coger 5 panes y darle de comer a 5,000 gente. Pastor, es que cada situación es un nuevo Dale desafío a su fe. Dale estadística ahí. Óyeme, 5 panes a 5,000 gente. Eso no alcanza de ninguna Por forma. cada pan comieron 1000. Y 1,000. sobraron 12 canastas de panes. Con Bueno, peces. eso simplemente contando los caballeros, sin contar Sin entonces contar a nadie. las damas O sea, y los niños que está probablemente bien, estaban dime allí. que no es nada sanar a un ciego, que no es nada. Mi situación es peor, mi situación es más grave, porque me va a generar duda, como usted dice, Ujú, porque yo entienda que mi situación es más grave que la que ya yo te vi resolver. ujú. Y yo no sé si tú llegaste aquí. A eso me refiero. Cada circunstancia Pero- te va a presentar un cuadro más difícil que el anterior. Sí, pero... Y te va a generar o más fe o más duda. Dale de comer a toda esa gente con esos panes, ya ese era el Pero final ¿qué de los pasa? muñequitos. Pastor, pero ¿qué es lo que pasa en la gente, en los creyentes, en los líderes evangélicos? Óyeme, mi hermano, Y cada yo veo a situación- Jesús
Yo veo a Jesús coger 5 panes y darle de comer a 5,000 gente, yo no dudo más nunca. Cada vez que yo tengo una situación, yo le voy a gritar a él. Ya. ¡Jesús! Amén. Porque es que tiene que generarme fe. ¿Por qué tiene que generarme duda? Pero ¿qué es lo que Si pasa yo lo en la he visto, situación? mire, yo he visto a Dios sacarme a mí del lío grave. Y lo seguirá Grave. viendo, pastor, pero cuando llegue el lío, quizás su naturaleza no es igual que la de William o la de Malaquías, pero hay gente Bueno. que el Señor acaba de sacarlo de una cirugía de muerte, del quirófano, muriéndose, y saliendo se presenta una situación de la deuda con la que pagaron, que el Señor proveyó. Entonces ahora la preocupación es esa deuda, que le están viendo más grande que la enfermedad. Entonces, Sí, yo entiendo, yo entiendo. No, hay y una tenemos el caso del mismo Elías. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué provocó Dios a través del clamor de lo que planteaba Elías? Una cuestión extraordinaria. Y después vemos entonces que una situación ridícula, estúpida. No, sí, claro, pero eso ya va como en cansancio ministerial, uno se cansa. Por eso mire. le digo, no, la sensibilidad humana, las reacciones humanas Cuando Dios te típicas. está usando genuinamente, que es Dios el que te está usando, y tú ministra, y te vienen dificultades, y tú ministras, y resuelve, tú te cansas. Emocionalmente, espiritualmente, te cansas. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Él se cansó. O sea, él no le tenía miedo a la bruja del 78, él estaba A cansado. la del 71, porque la del 71 era el chavo, sí, el de la chavo del 78 otro. es esa vez. Él no le tenía miedo a Jezabel. Para nada, él no le tenía miedo a Jezabel. Él lo que estaba era cansado. O sea, acabo Sí, de hastiado. resolver. Por las razones que se hace en cuevo. Sí, no, y se encuevó porque el ángel lo guió a la cueva. Él se tiró al desierto a morirse. Es que la vida te va a traer circunstancias donde tú vas a tener que encuevarte. Bueno, señores, hay un hombre en la Biblia que se llamaba Hanani. ¿Cómo? Hanani. Ay, 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 Sí, Hanani. pueden encontrar ese nombre en el libro de Nehemías capítulo 1. Hanani era un amigo de el profeta, no era profeta, Nehemías no Él era era un profeta, copero. era copero, era un hombre de Dios, Ujú. pero Hanani era amigo de él. Y Claro, hay que destacar que Copero, o sea, en este caso él era parte de la comisión real, o sea, era parte... bueno, el copero era la persona de más confianza Sí, sí. del rey. El del copero rey. era más de confianza que el tesorero, porque Sí, era la claro. vida Sí, del no, rey no, la que estaba en el peligro. O copero sea, que él era tenía la cierta persona- posición. tenía muchísimas responsabilidades, no solamente de llevarle vino al rey, sino de encargarse de la cava de vino del rey. Sí, de él era el encargarse catador, de la él era el que probaba todo seguridad primero. de esa cava, de que esa cava no sea violentada, de que esa cava no entraran enemigos del rey a envenenarla. Él era la persona de confianza del rey. O sea, que el rey lo estimaba. Porque Claro. imagínate. Hay que saber que el copero y lo que el pastor está diciendo es importante, porque lo que simboliza el vino es alegría. Y Sí, era el responsable. Claro, tú eres responsable de los momentos de regocijo, de pláceme, del más importante De que hombre. el rey se mantuviera O sea, de volverse loco el sus rey ahí invitados. porque se iba a alegrar demasiado. Pero que todo el mundo no tiene la capacidad de hacerte sentir bien. Entonces, Nehemías tiene una responsabilidad para mí, quizá la más importante del equipo real. Porque el rey tiene muchísimas cosas encima, quizá administrativa, pero el que te hace contento, el que te hace bien, al hombre que tú le pones tu felicidad de alguna forma en la mano es el copero. Sí, una O sea, excelente No, confianza, una claro, intimidad claro, y impresionante. no solamente del rey, sino de sus acompañantes, de las visitas, de otros reyes que venían a confraternizar y de todo eso. ¿Y qué pasó entonces con Entonces, Nehemías y Hanani vivía en Jerusalén, pero Jerusalén había sido desolada, destruida, sus puertas habían sido quemadas, los muros habían sido derribados, estaba en ruina, Jerusalén estaba en ruina, y entonces el imperio griego, que era el que estaba imperando en ese tiempo, estaba Nehemías era esclavo, aunque era copero del rey, era esclavo. Sí, había una condición. Así que muchas otras personas también eran esclavos. Entonces vinieron y visitaron a Nehemías y le dijeron la condición en la que se encontraba Jerusalén. Le dijo, mira, los muros fueron derribados, las puertas fueron quemadas. Señores, si ustedes leen cómo se construyó el muro en la ciudad de Jerusalén, eso era una maravilla. De cómo estaban hechas las puertas, cómo se hicieron esos muros, todo era una maravilla. La madera que se usó en las puertas. Era una cosa increíble ver la ciudad de Jerusalén. Lo que ocurre es que, bueno, que eso fue un efecto de sanción. Sí, claro. Un Dios se lo efecto de dio. sanción y Dios la ejecutó. Y ya entonces se estaba cumpliendo también el tiempo de retornar en función de la misma sanción, porque aparte de todo eso que usted describe,
el profeta Jeremías habló que eran 70 años de cautividad. Entonces ya incluso ya habían ido una primera expedición Claro. y no estaban cumpliendo el objetivo y esas cosas, bueno, porque la intención era restaurar la ciudad, restaurar todo lo que implicaba la ciudad, su muro y toda esa serie de cosas, para tratar de llegar a ese nivel, el cual usted dice que ellos tuvieron en su mejor momento, Eso pero me provoca a mí una pregunta sobre Nehemías. La Biblia, los personajes protagónicos o importantes, relevantes, tienen un antecedente. ¿Dónde estaba Nehemías antes de aparecer en el libro de Nehemías? ¿Quién era Nehemías? Nehemías estaba preso, fueron de los que se llevaron en la cautividad. no, porque él nació también en cautividad. Él nació en cautividad. Nació en cautividad. Hago esa pregunta que parece un poco capciosa, pero es con el objetivo de buscar cuando Dios parece sacarte del anonimato con una visión, con un propósito. Nehemías sencillamente nace, como dice William, como dice usted, pastor, en la cautividad, producto de ese exilio, esa situación profética, pero Nehemías estaba en la visión, en el plan, en el propósito, en el proyecto de Dios con estos fines. Pero, por eso aplicamos todo lo que venimos hablando de principios sobrenaturales de liderazgo. O sea, en algún momento Dios había elegido a Nehemías, que Nehemías no sabía. No lo sabía. Él no supo cuando Dios le dijo, pero Dios lo había Y elegido lo para que posesionó. naciera ahí, Y lo para que posesionó. se criara ahí, para que Exacto. fuera el copero del rey, y entonces le entregó una posición, le entregó un llamado. es importante que los líderes Todo sepan eso. esto, que hay gente que está aparentemente en el anonimato, que a veces lo tenemos ahí en la iglesia, Claro, que pero están para un momento. parecen hasta insignificantes, gente que parece que no están haciendo nada Claro. relevante, pero Dios lo tiene para un momento con una visión específica, puntual. Claro. Sí. Entonces el reporte de Hanai fue, óyeme, la gente que están allá está en un mal terrible, está en afrenta, le está yendo muy mal. Y la ciudad está derrumbada, quemada, le prendí en fuego. Y con la visión perdida, pastor, porque ellos estaban desenfocados, porque la intención de regresar era comenzar el proceso de reconstrucción y no lo habían hecho. Ujú. Porque no tenían la visión clara, estaban perdidos en cuanto a su visión natural, visión de propósito, su como visión. Pero sigamos adelante, que estamos en la visión, pastor. Así es. No, así es. Realmente Israel perdió la visión muchas veces, mucho tiempo. Por eso hasta el día de hoy están como Producción están. dice que Israel no ha perdido la visión. Por eso hasta el día de hoy el pueblo judío está como está y ha pasado tantos procesos a través de la historia. Dios se lo dijo. Dios le dijo, te voy a dispersar por todas las naciones de la tierra. Y así le pasó, así le ha pasado. Y hasta el día de hoy están luchando por ganar su territorio, por ganarse su tierra, Canaán, su tierra prometida, por recuperarla. Pero aún siguen dispersos por todas las naciones de la tierra. Aún no tienen otra vez el templo reconstruido, aún no tienen todas estas cosas que Dios le dijo que la van a tener, ¿verdad? En algún momento volverán a reunirse. Y también dice en el libro de Romanos que todo esto pasó para que el pueblo gentil entrara y entrara a la salvación. Hay elementos, Todo fue parte de un propósito, pero ellos perdieron la visión mucho tiempo. hay elementos que yo veo puntuales en ese relato, y es cómo Dios te lleva al lugar, en el momento y a la persona indicada con relación a materializar lo que Él diseñó con relación a la visión que va a poner en ti en el momento necesario, vital, con un propósito puntual. Nehemías está en el lugar indicado, donde está el recurso indicado y el proveedor que Dios va a utilizar indicado. Claro. O sea, nunca llegará una visión de parte de Dios sin esta precondición divina. O sea, Dios va a proveer siempre. A veces parece que no. Que Dios tiene en cuenta todos los detalles. En Dios No se le todo. va a escapar nada. Ninguna cosa. A veces Dios te mueve y parece que no. A veces hay circunstancias que parece que no. Tú llegaste al lugar y No, Dios sí, está- pero no, pero sí. No, porque Dios es sí, pero para ti como hombre, pastor. Pero es que tú dices a mí, pero esto no me da, no me cuadra, pero eres tú como hombre. Por eso que dentro de lo que hablábamos al principio, de la fe y de que hay milagros que provocan fe y otros que provocan duda, yo entiendo y digo y recalco a los líderes cristianos, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, que se estén tranquilos, Quieto, así mismo. se estén tranquilos, Dios va a proveer. Yo recibo. Tranquilo, William. Dios está en el asunto, Dios está en el asunto. Óigame, como hablaremos más adelante de cómo cómo Nehemías asumió esta misión, así la asumieron muchos otros hombres de Dios. Josué, Dios le dijo, mira, donde tú pises, te la voy a dar.
esa tierra va a ser tuya. Fue Dios que Pero lo se le dio. dieron fue a Josué. Josué A no- Josué fue que le dieron eso. Josué- Ya eso no tiene cumplimiento para nosotros, ¿no? No, a Josué, pero no tiene cumplimiento para nosotros. No, Hay un- porque hay es que un hay, tema ahí, hay un hay tema. muchísimos profetas por ahí diciendo Pisando pisa, lugares. abre, coge, no, déjate de eso que está invadiendo terreno privado. Y poniéndole la mano a carro ajeno, de que donde yo ponga Sí, la no, mano. No, pero son los pies, no la mano, que hay que montarse. Déjate de eso. Eso fue una palabra que Dios le dio a Josué. Ahora, Dios le dijo a Josué, donde tú pises, yo te lo voy a dar. No temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué cumplió con eso. Josué no estaba mortificado por nada. A Josué le dijeron, dale 13 vueltas a ese muro que se va a caer. Él le dio 13 Su trabajo vueltas. era darle la vuelta. Él le dio sus No era 13 ni vueltas. treparse, porque es que No. nos excedemos en el llamado. No, es que Josué le dijeron, acaba con la ciudad de Jericó y conviértela en muralla, que más nunca se levante esa ciudad. Él acabó con la ciudad. Él no le preocupó si tenía suficiente armas, si los que estaban allá adentro eran gigantes. Él no le preocupó nada de eso. Dios me dijo que marche. Él cumplió la orden. Aunque Entonces- hay detalle en esa, y es que lo que antepone a la invasión y a darle la vuelta al muro de Jericó es cómo se prepara la estrategia, la investigación, la estructura que se forma. No, que es lo mismo que... Nos metimos ahí, entonces esa gente que estaba detrás de los muros, oye, esto no atacan, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque también tuvo que haber generado expectación. No, pero pero mira, estaban mira adentro, cómo la claro. visión mira cómo No, la es que ellos visión estaban se- seguros detrás de su muro. Ellos nunca pensaron que esos muros se iban a caer. Sí, pero yo decía, pero ¿y por qué esta gente no resuelve Sí, nada? ellos te Me van imagino diciendo, yo, está ¿no? bien, que le sigan dando vuelta al muro. Sí, que eso- Le den están 100 locos. y- Esto tan loco. Pero, yo no sé, ellos no van a poder subir estos muros. Yo no- Lo que pasa es que la visión que viene de parte de Dios parece originalmente una locura. No se puede razonar mucho sobre Y algunas por cosas. eso, pastor, es que debe ser una señal para nosotros, los hombres y mujeres de Dios, que entendemos el reino de los cielos, que cuando las cosas estén pareciendo locura, entonces están viniendo de parte Llegó de Dios. Dios. O sea, Claro, está Jesús se le Dios ahí. aparece a los apóstoles y ellos están viendo un fantasma, pero quien está ahí es Jesús. Así es. Si tú estás viendo fantasma y tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona que está en oración, que está en consagración, que está en conexión con Dios, Pedro, fácilmente tú estás viendo fantasma, estás viendo a Jesús, estás viendo el milagro. ¿cómo fue que llamaron a Pedro? Tira la red y el tipo este tipo está loco. O sea, Porque claro. son locuras. Este tipo está loco. ¿Cómo va a decir pasar por ¿Por todo qué lado? son locuras? Porque para nosotros son cosas sobrenaturales. Así es. Pero para Dios lo normal, Es lo lo normal. natural, es lo que él tenía en el plan, era su master plan, era su macro proyecto. Eso era lo que él tenía ahí. En su naturaleza. Mira, Él normal. tenía ahí que si te dan 13 vueltas y se va a caer el muro, eso lo programó de hace años. Claro. Para ti es algo sobrenatural, todavía nosotros lo leemos en la historia, es sobrenatural, pero para él era su plan. Él lo tenía Es organizado. que yo me imagino, Josué, Dios está loco, pero tengo que hacerlo. Esa Por fue la eso orden que me dieron. Yo No, creo que no, este Dios. consejo es importante para el liderazgo que a veces está comenzando proyecto y tiene una idea y está comenzando o lo está pensando, tiene un fondito y lo ve como poco. Ya. Pero aunque parezca poco o se vea problemático o se vea oposición, Lo poco en las manos del Señor se multiplica. y las oposiciones, la herramienta más poderosa en Dios son las 5,000. oposiciones. Óyeme, no hay una herramienta más poderosa en manos de Dios que una oposición, que Un una panda pa' mí. confrontación. Ok, pero todo esto que estamos diciendo, pastor, ¿cómo lo correlacionamos con lo que usted nos hablaba de No, Nehemías? es que aquí vamos a empezar. Nosotros no fuimos lejos, pero ahora que vamos a Por eso empezar. digo, pero ¿cómo correlacionamos La esto? visión en el liderazgo, y hablando de eso que dice el pastor, que si tú tienes poco, confía en Dios y todo eso, pero hay algo que debemos estar seguros, es que la visión viene de Dios. Claro. Si fui yo que me la inventé, aún sea yo que me la invente, puede ser que sea algo que venga de mí, pero yo tengo que contar con el apoyo de Dios. Amén. Usted citó temprano a Habacuc. Habacuc, Habacuc claro. tiene solo 3 capítulos, pero es impresionante el contenido determinante que hay en esos 3 capítulos. En el segundo capítulo vemos a Dios entonces dándole respuesta a la Dándole queja de Habacuc, respuesta. porque Habacuc interpeló No, a Dios, cuestionó a Dios. Y al final vemos como Habacuc cierra. Dice, Hmm. a que no haga vaca, Sí. aunque no haya carne, aunque no haya lluvia. No. Con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación. O sea, eso es lo que viene cuando viene de parte de Dios. Ahora Nehemías es inquietado porque hay una necesidad. Se la informaron, como planteaba usted. Le informaron lo que está pasando en su pueblo y ese informe, ese reporte es una necesidad. Entonces la visión siempre va a nacer de una necesidad. Ok, eso es lo que entonces queríamos con todo esto. Todos Exactamente. estos argumentos para llegar a eso.
que la La visión... visión no es un invento de nadie. A mí me gusta Hay algo- una necesidad y eso va a traer una visión. Eso quizás al que lo esté inquietando, a quien le esté ardiendo su corazón, su mente y pensando en eso, wow, pero es que en ese pueblo no hay agua. En ese pueblo no hay agua. Eso es En importante. ese pueblo no hay agua. Hay una necesidad y te está inquietando. Entonces eso puede ser el inicio de una visión. Pero mira algo que yo veo en Nehemías, pastor, porque estoy viendo a Nehemías aquí en la ¿Cómo va a Biblia. Lo veo aquí en la Biblia, un personaje con su barbita y su gorrito Yo ahí. estoy viendo Israel desde aquí. Vale, producción está así como sorprendido, diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que está viendo el pastor Jeremías? Y yo lo veo aquí, veo a Nehemías, un tipo sensible, sumamente sensible, y esa sensibilidad humana, buena, noble, Mm. él la trae a la mano de Dios en oración. Esa es la otra parte que le iba a decir, exactamente. Oiga, pero Él no escuche, partió de ligero. No partió de ligero. No, Él no dijo, está bien, vamos a arrancar, vámonos de aquí. No, No, Pero yo estoy viendo Di- algo que usted decía, un hombre sensible, o sea, él vio una Sí. necesidad. Si tú no tienes sensibilidad, ese es otro tema, porque hay gente que son insensibles. Y es lo que Jesús nos enseña en su ministerio. Ujú. Todo el tiempo. O sea, Jesús viendo a la multitud tuvo compasión de ellos. Compasión. ¿Cómo Viendo a la explicamos? viuda que iba a enterrar a su hijo, tuvo compasión de ella. Viendo a la gente que andaban como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ella. La compasión es que mueve ese deseo de tú resolver esa necesidad. Claro, pero ¿cómo explicamos que alguien que jamás ha visto a Jerusalén, que jamás ha pisado geografía judía, o sea, alguien que simplemente se limitó a escuchar la información que sus ancestros, ¿verdad?, estuvieron dando, de cómo Dios no permitió, incluso que a nivel de lo que es también los levitas, se corrompió, pero se mantuvo el William, asunto? tú eres el vivo ejemplo de lo que tú estás preguntando. Por ejemplo, actualmente la condición de nuestro pueblo venezolano. Tú estás aquí hace ya un tiempo. Ujú. ¿No te duele lo que está pasando en Venezuela? Claro. Y tú no estás viviendo con el pueblo venezolano. A ti te pueden contar los medios de comunicación o Sí. alguien que migre, pero hay una Pero sensibilidad. está bien, pero yo nací en Venezuela. sanguínea. Yo nací en Venezuela, Pero ¿Y pero dónde nació Nehemías? Nehemías no nació. Nació con la etnia, con el pueblo. Nehemías nació en En cautividad. cautividad. En cautividad. Pero tuvo sus ancestros A que eso le hablaban voy. de su A pueblo. eso lo o sea, sensibiliza y lo Eso vincula. a eso voy. es lo mismo Claro. que muchísimos judíos que en este tiempo han nacido fuera de Jerusalén, fuera de Israel, en muchísimos Pero países. entonces los judíos que no conocieron, que no han conocido a Jerusalén, que son sensibles Pero le con su duele. pueblo, le duele. Pero es lo mismo que le pasó a Moisés. O sea, Moisés para Moisés, él era egipcio. Claro. Ujú. Para él, hasta que tuvo 40 años, él era egipcio. Sí, sí, sí. Y a los 40 años se da cuenta que él no es egipcio, que él es judío, y agarra y mata a un egipcio defendiendo su pueblo y sale corriendo. Pero eso lo sensibilizó a él a volver 40 años después a sacar su Pastor, pueblo pero de que ahí. esa es la parte Y más también lo profunda. posicionaron, porque fíjate tú, había un propósito como estamos planteando, y Moisés lo posiciona, porque si Claro. no lo agarra la hija de Faraón Ajá. cuando iba. Lo mismo que le pasó a Nehemías. Es lo que te quiero decir. Mira, hermano, no hay nada más sensible para un cristiano que la vida en la eternidad, que nosotros no hemos sido nunca. Tenemos la idea de lo que la Biblia nos dice, pero nosotros somos La sumamente- tierra fluye leche y miel. Nosotros somos sensibles. Sí. Todo lo que nosotros hacemos aquí, todo lo que No, la sufrimos. esperanza inmarchitable, como Pastor, decía es el que todo lo que hemos apóstol Pablo. No renunciado. conocemos por la algo- Jerusalén celeste. Entiende, No conocemos, pero para allá vamos. ¿Entendiste? Esa sensibilidad que nosotros tenemos y todo lo que hacemos aquí. por Mira, y no es para- personal, no me mires así que no es personal. No, te estoy mirando a ti porque tú tienes la sensibilidad por tu pueblo, igual que nosotros cuando estamos fuera. Amén. Bueno, esa sensibilidad llevó a Nehemías a cuando escuchó la noticia a ponerse en ayuno, dice él, cuando oí esta palabra me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pastor, él comenzó a orar y eso era Él- un mes. claro. Y luego cuando él presentó ante el rey, habían pasado creo que algunos 3 o 4 meses. Sí, pero Entre un tiempo y otro. claro, eso no fue una decisión ligera. Allá. No fue, no, ya, yo soy el que va a resolver esto. No, él lo presentó delante de Dios, su inquietud. Él estaba inquieto, hay una necesidad en mi pueblo está sufriendo. El pueblo que yo no conozco, pero es mi pueblo. Ahora, Dios estaba consciente de todo eso, pero Nehemías, desde de su manera finita de razonar, no sabía lo que Dios... No sabía. Entonces, Dios estaba provocando en él una situación para que él entendiera el asunto, porque el hombre... Nehemías, en su visión, fue un excelente estratega, alguien que planificó de una manera extraordinaria, pastor, pero no me quiero adelantar, siga. Mira, Siga claro. que aquí- nosotros no podemos ser indiferentes frente a necesidades que pasamos y que vamos caminando y la vemos ahí. Y a veces somos indiferentes. Y yo sé que Nehemías, por influencia o por información de sus ancestros,
Él ¿no? sabía Sus con padres exactitud. hicieron su rol específico, pasando Entiendo. la información de una Entonces- generación a entonces otra. Nehemías estaba dolido, ya Nehemías tenía una determinación sensible en su corazón por ese pueblo. Porque como dijo el pastor, No, eran claro. esclavos, había una situación de esclavitud. No, y hay un tema de su mamá, de su papá, Exacto. de su Sus familia, de sus ancestros que se quedaron allá. Muchísimas cosas. Nehemías empieza una oración que aquí está resumida, pero me imagino que fue bastante larga, pidiéndole perdón a Dios por el pueblo, por él, Claro. porque el pueblo no hizo lo que no. Mira qué visión, mira Sí, todos los el detalles pueblo se que él considera. descarrió, perdona a tu pueblo, tú dijiste que no iba a perdonar, tú dijiste que no iba a dispersar, pero también tú eres Dios de misericordia. Y hace toda una oración, y dentro de esa oración termina diciendo, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Él puso a más gente ahora con él. Y quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. Ahora tiene una decisión tomada. Ahí viene la visión. La visión de Nehemías vino por la necesidad que le contó Así es. su amigo. Hay una necesidad, entonces se manifiesta la visión. Lo mismo pasó con Josué. Baja un ángel y le dice a Josué, hey, Moisés está muerto. Ya él no va a bajar más de ahí arriba, se murió. Ahora te toca a ti guiar este pueblo y entrarlo a esa tierra. Viene la visión. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Moisés se murió. El pueblo está en la puerta de Canaán, en la entrada de Jericó. Pero Moisés Hay un está vacío muerto. de poder. Hay Ahora, un vacío de ¿quién poder. va a entrar a ese pueblo ahí adentro? Yo veo aquí algo importante, pastor, en eso que usted narra, y es que no se va a materializar un propósito divino plenamente sin esa actitud de sensibilidad, pero también de quebrantamiento. O sea, el proyecto que yo tengo en Dios puede ser bueno, puede estar bien plasmado, bien escrito, bien organizado. Debe haber humildad. Pero si yo no me quebranto ante Debe la haber presencia humildad. de Dios, Claro. para que Dios ministre mi corazón y la visión Es que- de Dios se coloque por encima de la mía. Y quiero traducirlo. O sea, yo tengo una visión, el proyecto es bueno, todo lo que está escrito es bueno. Pero ¿qué quiere Dios con esto que es bueno? Entonces, al que Dios elige le da una visión.